¿Qué tal por acá sin mentiras? En las últimas horas ha habido un ataque masivo contra Venezuela. Ataque que tiene como mira derrumbar, torpedear, colocarle trampas al diálogo que se lleva en México. No les conviene todavía al imperio del norte y al imperio europeo. No les conviene. Si ustedes ven a Borrell dando largas para enviar una delegación de observadores internacionales, ustedes se dan cuenta que están unidos con el imperio A. Fíjate, te lo voy a mencionar y te lo voy a ir pasando para que te des cuenta. Este es el representante de Suiza ante la ONU, hablando de los derechos humanos de Venezuela. Este es el representante de Francia, hablando de los derechos humanos ante la ONU de Venezuela. Esta es la representante, la primera ministra, que le faltan unas pocas semanas para dejar el cargo de primer ministro, acaba de perder las elecciones. Erna Sundberg, que es una señora que habló sobre los derechos humanos en la ONU en Venezuela, siendo Noruega árbitro, se supone que imparcial, de las delegaciones que se están dando cita en México. Esta señora Sundberg está vinculada con la extrema derecha venezolana. Aquí lo vemos la vemos con Lilian Tintori y muchas otras fotos más apoyando a la extrema derecha. La Unión Europea habla de los derechos humanos y de la independencia del sistema judicial en Venezuela, porque también ese es un punto que se va a tratar próximamente allí en esa mesa de diálogo entre el gobierno y los sectores de extrema derecha en México. Alemania, hablando de la independencia del sistema judicial de Venezuela. Fíjate cómo está todo concatenado, todo es un hilo, todo es una representación para echar abajo los acuerdos, los preacuerdos, las conversaciones que se llevan en México. No les conviene a estos sectores extremistas que se pacifique el país. No les conviene que el país entre en una evolución económica. No les conviene que el país entre por un camino y una ruta electoral. Les conviene seguir facilitando el camino del golpe, del extremismo, de la máxima presión, de arrodillar a los venezolanos por hambre y todo lo que tiene que ver con derechos humanos, sistema de justicia, migrantes. Aquí hay otra foto también para compartir, que no es una foto, sino que el mismo canciller de Venezuela tuvo que dar una respuesta a este acoso mediático y al acoso de las instituciones y de los países contra el diálogo en México. Vamos a escuchar las declaraciones muy buenas del nuevo canciller de Venezuela, Félix Plasencia. Adelante, Félix. Tiene que reconocer el gobierno de Colombia, porque la crisis de refugiados es una crisis que ha causado Colombia al resto del continente. Pero, por ejemplo, ACNUR, que es un organismo de Naciones Unidas, reconoce y dice que hay una crisis de refugiados. 70 años de crisis en Colombia, crisis humanitaria en Venezuela. Hay más de 6 millones de venezolanos de origen colombiano, los cuales no consideramos una crisis ni un problema. Son venezolanos de origen colombiano. 6 millones. Las demás cifras son engañosas. Las demás cifras son cuentos del señor Duque. Pero son las mismas cifras que da la ACNUR, por ejemplo. Pregúntele esas cosas al señor Duque. Entonces vaya y pregúntele a ACNUR. Las cifras que yo le puedo dar son las que le estoy dando. 6 millones de venezolanos de origen colombiano, además de millones de venezolanos de origen del Medio Oriente, de Europa, viven hoy en Venezuela y son felices y tienen nacionalidad venezolana. Una gran diferencia. Ahora, fíjate, y te voy a decir otra cosa. Acuérdense que en 2019 comenzaron con 1 millón de migrantes. Vamos a quitarle aquí el audio. Vamos a quitar el audio. Comenzaron con 1 millón de migrantes, luego pasaron a 2, a 3, a 4. Se estacionaron casi medio año en 4 millones. Luego, comenzando a mediados de este año, arrancaron con 5 y con 6, ya van con 6. Luego, para finales de año, van con 7 y 8. Para comienzos del próximo año van a ir con 8 hasta 10. Esa es la meta, tener 10 millones de migrantes. ¿Por qué? Porque es el gran negocio de los gobiernos satélites a Estados Unidos
y de la oposición venezolana. Tienen muchos negocios, el negocio con los migrantes, el negocio con los activos, el negocio con las ayudas humanitarias, el negocio con los medios de comunicación, el negocio con los banqueros para malponer todo en todo el sistema financiero internacional a Venezuela, para quitarle todo lo que tiene que ver con los bonos y con los activos, con las empresas que tengan Venezuela en el exterior. Así lo vimos en España hace poco. Una empresa con 25 millones, la CBG, una filial de Venezuela en España, nos bloquearon, nos quitaron 25 millones de dólares, así como la nada. Y ha pasado entre muchísimas otras cosas más que vemos que todo está dirigido por una misma cadena. Es a entorpecer el diálogo, es a rellenar el expediente de la Corte Penal Internacional de que en Venezuela se violan los derechos humanos, es a seguir con esa misma narrativa para mantener, dentro de comillas, la máxima presión, que Venezuela no salga adelante, que Venezuela no abata la inflación, que Venezuela no crezca económicamente, que Venezuela no haya elecciones, que en Venezuela no participen las oposiciones, porque eso le reversa toda su estrategia política con miras a tomar el poder. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.